Amén. Hemos estado viendo a lo largo de este libro de Judas cómo él empieza a fortalecer la vida de fe de los creyentes para que ellos puedan volver al camino, a la verdadera fe. El objetivo principal es ese, resaltar la, la fe de las personas, de los creyentes. Y lo segundo es que podemos aprender lo que Judas ha visto en el comportamiento y en las enseñanzas de falsos maestros, de estos falsos profetas que están afectando la fe de los creyentes. Lo interesante es que Judas no usa esta familiaridad ni se presenta como el hermano de Jesús. Simple y sencillamente es el hermano de Jacobo, uno de los líderes principales en la iglesia en Jerusalén. Y él está mirando el comportamiento que está teniendo estas personas que se están infiltrando en las iglesias, y el efecto de ellos está provocando que la vida interna de la iglesia eh, se esté diluyendo, y muchos están apostatando a la fe, es decir, están negando a la fe. En algún momento fueron cautivados por el mensaje, en algún momento la palabra de Dios trajo la salvación, la esperanza, trajo sanidad, trajo una reconexión con el Padre. Y Judas está reconociendo que hay este tipo de personas que están abusando de su conocimiento, que están infiltrados en la iglesia y están para afectar la unidad de la iglesia y la comunión que tienen las personas con el Señor. Vimos 3 ejemplos, solamente haciendo un pequeño resumen. Nos recuerda el pasaje de estos 12 espías que fueron enviados por Moisés, que vimos hace un par de semanas. Ellos van a reconocer la tierra, ellos miran que en medio de todo lo que Dios les está prometiendo, los está dando, es una tierra buena, es una tierra fértil. Pero dentro del pueblo de Israel dice la Biblia que también salieron junto con ellos personas de otras naciones. Desde luego había había egipcios y había de otras nacionalidades. Y estas personas empezaron a hablar mal de la tierra que Dios les había entregado. Y es lo que sucede cuando empezamos, aquellas personas que hablan mal, ya sea de la iglesia o de la organización, no quieren hacer nada por colaborar, sino solamente es crítica y señalamiento. El resultado es que provocó que estas personas empezaran a hablar mal de lo que Dios les había dado. Es decir, empezamos a criticar las bendiciones de Dios, y dice la Biblia que el resultado fue que caminaron 40 años en el desierto. El segundo ejemplo que Judas usa es sobre los ángeles, que ellos dejaron su lugar de honor por su rebeldía, y esto es una actitud muy tremenda que muchas veces escondemos en una falsa humildad. Tenemos una actitud de orgullo, de soberbia, y esa misma actitud que los ángeles tuvieron les llevó a ser expulsados de un lugar de honor. Y esto es bien tremendo. Y el tercer ejemplo que Judas está tomando es el de la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo Dios juzgó a los habitantes, y pensamos que solamente es por este pecado sexual, pero había más. Vimos que en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Verso 50, ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. Entonces, no solamente fue esta parte de la inmoralidad sexual, sino que había otros pecados, y había dentro de estos actos perversidad. Es decir, ellos sabían que estaban haciendo mal
y de todas maneras estaban haciendo mal y estaban afectando la vida de otras personas. Dice Ezequiel que hacían sufrir a los pobres, a los necesitados, los explotaban, los exprimían, los sometían, ¿sí? Y la Biblia habla de había pecado de glotonería, de pereza, y fue la causa por la cual Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. Ahora nuestra lectura está en el verso 10 y el verso 11. Ahora recuerda, Judas está poniendo un panorama del comportamiento que están teniendo estos falsos profetas, estos falsos maestros. Y dice el verso 10, pero esta gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Los falsos maestros decían, nosotros tenemos el conocimiento, es un conocimiento como si fuera exclusivo, como si fuera secreto, y eso ellos pensaban que les daba autoridad sobre las personas. ¿Cuál era el error? Que pensaban que su conocimiento les daba poder, les daba autoridad, que era uso exclusivo solamente de ellos, pero su conocimiento, si lo podemos poner entre comillas, era acerca de un Dios, pero de forma esotérica, de forma mística, y iba más allá de la comprensión. Ahora Judas está diciendo, son como animales irracionales, es decir, solamente actúan por instinto. Es decir, ni ellos mismos comprendían lo que estaban hablando. Y Judas dice que actuaban de esta forma. Solamente actúan por sobrevivir, pero ellos son tan irracionales que solamente hacen por hablar. Y esto les lleva a su propia destrucción. Y esto es lo más tremendo, porque el orgullo ciega y nubla nuestra voluntad. Judas está descubriendo este panorama que está mirando en los falsos maestros y que está afectando la vida de fe de las personas. Entonces ya estamos cerrando esta parte que Judas está diciendo. Esto es parte del resumen. Ahora el verso 11, Judas nos da 3 ejemplos bien claros, bien puntuales, bien tremendos, en lo cual nosotros debemos cuidar la actitud en nuestra vida y que esta actitud no sea incorrecta. Dice el verso 11, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balán, engaña a la gente por su dinero, y como Coré perece en su propia rebelión. 3 hombres, 3 ejemplos que está diciendo, estas personas que están teniendo este comportamiento siguen este camino. Y pone 3 ejemplos. Y vamos a ver el primero. Judas nos habla del camino de Caín, el camino de Balaam y el camino de Core. El libro de los Hechos describe en los primeros capítulos este avance del cristianismo en muchas ciudades. Y a las personas que se convertían al cristianismo, el evangelio les alcanzaba, les decían las personas del camino. Es decir, ellos están buscando al Señor, se convierten al cristianismo, aceptan a Jesús y les apodaban los del camino. Entonces vemos que Judas está señalando, hay 3 caminos que el hombre en su orgullo, en su soberbia, en su juicio nublado, comete estas 3 faltas. Y vamos a ver el primero, que habla de Caín. Y nos vamos a remontar al libro de Génesis. La Biblia describe que Adán y Eva tuvieron hijos después de que fueron expulsados por la desobediencia del Edén. Y pasa el tiempo y la Biblia dice que ellos tienen relaciones y les nacen los hijos. El primero de ellos es Caín y el segundo es Abel. Génesis capítulo 4 dice en el verso 2, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Es decir, Caín era mayor, Abel era menor y se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Verso 3. Andando el tiempo, se presentó una oportunidad para ofrendar al Señor y dice, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda
para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías, de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel, la ofrenda de Abel, aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ahora, qué tremendo, porque Dios está diciendo una causa por la cual la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. Nosotros pensamos que fue porque escogió lo mejor de su rebaño, eso es en parte, y esto es lo que Judas resalta, la actitud que tuvo Caín, una actitud de enojo, una actitud de decepción y desde luego una actitud de venganza. Dice el verso 7, seguimos leyendo, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ahora, es Dios quien está hablando directamente con Caín. Dice, el pecado está a la puerta, el pecado está al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. La Biblia describe que Dios nos ha dado dominio propio, es decir, nosotros tenemos la voluntad, nosotros tenemos el albedrío de escoger, pero cuando estamos fuera de nuestros cabales, todo lo dejamos a las emociones, a un enojo descontrolado. Y Dios le está diciendo a Caín, ten cuidado, tus actitudes no son correctas, lo que tú estás pensando hacer no es correcto y el pecado está al acecho. Siempre, cada mañana, cada día que nos levantamos, agradecemos al Señor, pero el pecado está al acecho. El pecado está tratando, como dice, como lo describe ahí este versículo 7, ansioso por controlarte. Es decir, está esperando que tú te descuides para que Él pueda tomar dominio de tus emociones, dominio de tus pensamientos, dominio de tus palabras y de tus actitudes. Ahora vamos a ver por qué fue mejor la ofrenda de Abel a la de Caín. Los dos presentaron lo mejor que tenían. Los dos presentaron una ofrenda delante de Dios. Y algunos podemos pensar que la ofrenda en la cual sacrificó un cordero significa, es parte. Pero dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el verso 4. Y aquí vamos a ir descubriendo el corazón de Abel, pero también vamos a poner en perspectiva lo que Judas está diciendo, el camino de Caín. Dice el verso 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál es el secreto aquí? ¿Cuál es el ingrediente principal? La fe. Esto es lo que resalta y esto es lo que Dios mira cuando tanto Abel y Caín presentan sus ofrendas. El sacrificio y la ofrenda que presentó Abel agradó al Señor, no es por el sacrificio, sino por la fe en Dios. Y Caín dice, no lo presentó de esa forma, dice el verso 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Ahora, qué tremendo versículo. Los dos están delante del Señor, presentan ofrendas, pero uno lo hace con fe y el otro lo hace sin fe. Es decir, voy a darle al Señor, sí voy a darte algo, pero no tengo la fe, no tengo la certeza, no tengo la seguridad de que Él sea Dios y pueda agradarle. Cuando traemos nuestras ofrendas delante de Dios, puede ser nuestra oración. Cada mañana oramos al Señor, puede ser nuestra alabanza cuando nos juntamos en la iglesia y adoramos al Señor, puede ser nuestro dinero a través del diezmo y la ofrenda, y no es la cantidad que estamos haciendo, sino es la actitud de fe, y es a quién se lo estamos ofreciendo. Esta es la diferencia. Y dice otra cosa bien importante este versículo 4 de Hebreos 11. Dice,
lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esta palabra justo tiene que ver con acciones, tiene que ver con un buen desempeño, buenos principios, tiene que ver con un buen proceder. Ahora, Caín pudo traer mejores cosas, pero lo que ofreció al Señor fue que no lo hizo con fe. Y ese fue el motivo por el cual Dios rechazó la ofrenda de Caín. Dios mira el corazón y no sé cómo tal vez explicarlo tal vez mejor, pero Dios sabe con qué intención damos al Señor. A veces si no preparamos nuestro corazón para dar, dice el libro de Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, nosotros tenemos la intención de darle al Señor, pero cuando está esta parte de, pues puede ser como una exigencia, puede ser como esto me está pesando, es que pues ya tengo que dar porque si no el pastor me va a ver mal, es que ya tengo que hacer esto porque si no va a suceder aquello. Ya no hay una actitud de fe y es una actitud egoísta de nuestra parte cuando Dios es el que nos da todas las cosas. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Este es el camino de Caín. Esto es lo que Abel está resaltando, ¿sí? Ahora, dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, ¿por qué Caín mató a Abel? O sea, ya vimos en Hebreos, nos está diciendo por qué fue mejor la ofrenda de Abel que Caín. Eso es lo que vimos en Hebreos. Ahora, Juan nos está enseñando en el capítulo 3, verso 11 de esta primera carta, ¿por qué causa? ¿Sí? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Esta es la razón de peso. Dos cosas que está descubriendo la Escritura. Una es la intención del corazón de Caín y número dos, las acciones de la vida de Caín. Es decir, era un hombre malo. Y esto es algo tremendo, porque aprendemos dos cosas. Nuestra fe y nuestras obras son importantes para Dios. Es decir, nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos a Dios o damos a conocer a los demás quién es Dios para nosotros. A ver si me estoy dando a entender con estas cosas. Es decir, Dios está viendo mi fe, pero también Dios está viendo mis acciones. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos embajadores de Cristo, porque nosotros de alguna forma estamos dando a conocer al Señor a otras personas. Y si nuestras acciones y nuestras obras son malas, lo que ofrecemos al Señor no será de su agrado. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Ahora Judas nos está diciendo, el camino de Caín refleja o ejemplifica, número uno, incredulidad. El camino de Caín es un camino de incredulidad. Dice que ofreció, pero no lo hizo con fe. Y Romanos capítulo 14, verso 23 nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto nos habla de nuestra propia convicción. Estamos actuando en contra de los principios que Dios establece en su palabra. Es decir, nos estamos poniendo del lado contrario de la palabra de Dios. Eso es pecado. Eso es lo que Pablo está resaltando aquí en el libro de Romanos. Lo que no proviene de fe, lo que está en contra de las convicciones y de los principios que están en la palabra de Dios. Si nos paramos del otro lado, del lado contrario, no hay fe y estamos cometiendo un pecado delante de Dios. Esto es bien claro para nosotros. Okay. Número 2. ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de enojo y venganza. Dos actitudes que son el resultado de la soberbia y el orgullo. Yo soy mejor, yo soy el único, yo soy y tú no eres. Y si quieres sobresalir, o sea, viene la crítica, viene el señalamiento, viene la mentiras y calumnias, etc.
Entonces vamos descubriendo cómo Judas está descubriendo en estos versículos un camino que están llevando los falsos maestros y que nosotros debemos apartarnos de ellos. Vamos bien hasta aquí. El primero es un camino de incredulidad, el segundo es un camino de enojo y el tercero es un camino de mentira y de falta de responsabilidad. ¿Dónde lo vemos esto? Génesis capítulo 4, verso 8 y 9. ¿Sí? Voy a leer en esta versión internacional porque nos da mayor claridad de lo que estamos tratando. Dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. ¿Sí? Le dice, vamos hermano, vamos al campo. Salieron los dos y dice, Caín atacó a su hermano y lo mató. Verso 9, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dice, no lo sé. Respondió Caín, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y aquí está de alguna forma mintiendo al Señor. Y número 2, siendo el hermano mayor, había una responsabilidad de poder cuidar al menor. Y es lo mismo para nosotros en el Señor. Si tenemos una madurez, si tenemos un conocimiento de Dios, tenemos que ayudar a aquellos que son débiles en la fe o aquellos que están comenzando en la fe, a guiarles, a enseñarles, a instruirles, a fortalecerles en su vida de fe. Mostrar el menor interés por cuidar la vida de alguien que está iniciando en el conocimiento de Dios es una falta de responsabilidad de parte nuestra. Alguien te pide ayuda, alguien te pide oración, alguien te está diciendo, oye, ¿puedes orar por mí? Pues sí, espérame. Sí, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo como hombres. 3 cosas que resalta Judas y que estamos aprendiendo. El camino de Caín, ¿sí? Es una falta de fe. El segundo es enojo y venganza. Y número 3 es un camino de mentira y de falta de responsabilidad, de cuidar a alguien que está comenzando en la fe. Judas está enseñando a los creyentes a fortalecer y a defender su fe de aquellas personas que están obrando mal, están actuando mal, que se llenan la cabeza de conocimiento y están desviando a las personas de la verdadera fe. Y peor aún, están dentro de la iglesia para desbaratar, para criticar y dañar a la iglesia y a las personas que están buscando con una genuinidad al Señor. Y esto es algo que nosotros debemos de cuidar. Nuestras actitudes, nuestra devoción al Señor tiene que ser mirando al Señor Jesús, yendo por el camino conforme a su voluntad. ¿Quedó claro? Vamos bien hasta aquí. Ok. Acompáñame a orar. Ahí cierra tus ojos. ¿Y qué es lo que Dios te habló? ¿Sí? ¿Qué es lo que dentro de esta enseñanza, qué es lo que Dios está tal vez haciendo memoria, tal vez está recordando, tal vez está diciendo, hey, tienes que tener cuidado con esto, tienes que poner alerta a estas cosas, ¿sí? Para que lo que hagamos para el Señor sea en fe y pueda traer bendición a nuestra vida.